Muy buenas, Dios les bendiga grandemente. Nuevamente por aquí les saludamos, le damos un fuerte abrazo, oramos por cada uno de ustedes y le damos gracias a nuestro Padre que nos ha dado un día más de vida. Vamos a estar leyendo en Proverbios 10 del 3 al 9 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová no dejará padecer de hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el hombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Alabado sea tu nombre, Señor, te amamos y te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y pleitesía. Tú eres grande y maravilloso, tú eres un Padre precioso, Señor. Padre Santo, derrama de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Aún nos ponemos de acuerdo para orar por nuestro país, Venezuela, Señor. Mete tu mano, Señor, misericordia por cada uno de tus hijos que están allá en el pueblo, el Venezuela, donde fluye leche y miel, Señor Jesús. Padre, te pedimos misericordia, Señor. Mete tu mano, Padre Santo. Derramas de tu bálsamo a aquellos que han perdido, Padre, sus familiares, Señor. Padre, dale fuerza al cansado, dale fuerza a cada uno, Señor. Padre Santo, y toma el control de todo, Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, sabiendo y creyendo, Dios, que tú tienes las mejores manos, las manos tuyas. Estamos todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Le pedimos oración por Venezuela a cada uno y que Dios derrame de su misericordia y cada corazón lleve consuelo. Dios me les bendiga. Sí, bien, quiero reiterar esta palabra que mi esposa acaba de mencionar a favor de nuestro país, Venezuela. Dos terribles terremotos consecutivos han ocurrido en Venezuela, lo cual en sí mismo es una novedad. No es que haya sido la primera vez, pero tiene unas repercusiones desde un punto de vista material catastrófica. Y debemos de orar. Ya mi esposa, gracias al Señor, lo ha hecho en el día de hoy, pero no suelte por favor a nuestro país, Venezuela. Si hay un momento en el que necesitamos la ayuda del cielo, es en este momento. No solamente por aquellos que han perdido sus seres queridos, sino por los que también siguen atrapados debajo de los escombros. Y por supuesto, la vida que todavía les toca enfrentar a cada uno de los que les tocará vivir en la ausencia de sus seres queridos. Pues sin más preámbulo, quiero hoy, con el favor del Señor, compartir una palabra que se encuentra en el Salmo 27, verso 4. Salmo 27, Salmo de David, dice la versión Reina Valera. Jehová es mi luz y mi salvación. Verso 4. Es el énfasis de nuestro texto en el día de hoy. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y nuestro texto en el día de hoy. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy nuevamente, Señor, te pedimos sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Hoy pedimos, oh Espíritu de Dios, que nos guíes. Pedimos, Espíritu de Dios, que ilumines esta palabra y que pueda convertirla en carne en nuestros corazones. Que al salir de la meditación de esta palabra salgamos edificados, fortalecidos, transformados y llenos, oh Dios, de una redirección divina. Padre, hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio que esta palabra es establecida. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice amén, amén y amén. Un joven caminaba por un bosque con una brújula que su padre le había dado. Antes de partir, su padre le dijo: mientras mantengas la vista en esta brújula y sigas la dirección correcta, llegarás a casa. Al principio el joven caminó con determinación, pero pronto comenzó a ver mariposas de colores, flores exóticas y a escuchar el canto de los pájaros. Cada nueva distracción parecía inofensiva. Solo unos minutos, pensó. Persiguió una mariposa, luego otra, se detuvo a admirar un arroyo y más tarde siguió un sendero que parecía más bonito. Cuando finalmente volvió a mirar la brújula, ya no sabía dónde estaba. Lo que comenzó como pequeñas distracciones lo había alejado mucho del camino. Después de varias horas perdidas, recordó las palabras de su padre. Sacó nuevamente la brújula, corrigió el rumbo y aunque el regreso fue más largo, finalmente llegó a casa. He titulado el tema de hoy: Suelta toda distracción. Y como un subtítulo al tema de hoy, le he puesto: cuando el enfoque es lo más importante. Estar enfocado. Vencer la distracción es uno de los mayores retos de nuestra modernidad. Así que todos los días nos enfrentamos con el hecho de querer conspirar. Un segundito, el último que está allí, ese. Todos los días nos enfrentamos con ese hecho que es vencer la distracción. Y hay una necesidad, sobre todo en nuestros días, cuando todo parece que lo tenemos a la mano, que todo parece un desafío a no estar distraído. Parece que todo está dispuesto para que nos distraigamos. En este país, en el que las distancias son kilométricamente bastante largas, una pequeña distracción en un cruce, en una salida, puede representar 15, 20, media hora, hasta una hora de desvío, cuando una pequeña distracción se atraviesa en nuestro horizonte. Así que hoy necesitamos ver lo importante que es estar debidamente enfocado, porque la Escritura no solamente nos alienta a vivir enfocados, sino a evitar a toda costa todo aquello que nos pueda distraer del camino de la vida. En Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice la palabra del Señor, del verso 31 al 33, o el verso 31 y el verso 33, nos dice el verso 31, no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos?
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que debemos entender cuando nos encontramos con esta admonición divina es que Jesús nos alienta no solamente a que confiemos en el Señor, sino que estemos apercibidos sobre la tentación de desviarnos de nuestro objetivo divino y de poner nuestra mirada en aquellas cosas que nos pueden desviar de lo más importante, que es nuestra fe en el Señor. Jesús hizo un énfasis acá sobre la necesidad de buscar primeramente. Primeramente es una expresión que en el original significa antes de. Antes de comenzar el día hay que encomendarnos al Señor. Antes de poner nuestra confianza en el hombre, debemos ponerla en el Señor. Antes de confiar en nuestra fuerza, en nuestras relaciones, en nuestras disciplinas, en nuestra inteligencia o en nuestras conexiones, debemos ponerla primero en el Señor. No os afanéis, es una orden divina sobre la necesidad de poner nuestra mirada en lo que es primero, que es el reino de Dios y su justicia. Así que la promesa de Dios va acompañada de un mandamiento, y es que no nos debemos afanar, sino que debemos buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás, es decir, lo que Él dijo en anterioridad, la comida, la bebida y el vestido, nos serán añadidos, es decir, vendrán como añadidura. Así que estar debidamente enfocado tiene grandes beneficios. Nos libera de una vida improductiva, una vida que no lleva fruto. Y me gusta pensar en esto cuando la Escritura, hablando de la parábola del sembrador, Jesús propone 4 lugares donde la semilla cae. Cae en el camino, cae entre pedregales, cae entre mala hierba o entre espinos, y finalmente cae en buena tierra. Obviamente estamos desde una situación demasiado volátil hasta una más estable. Pero en el medio de esto hay un lugar donde la semilla cae y no lleva fruto, dice la Escritura, y es cuando la semilla cae entre espinos. Jesús le da la interpretación a sus discípulos cuando ellos le piden que le explique la parábola. Y Jesús les dice, capítulo 4, verso 19 del libro del Evangelio de Marcos: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me gusta la palabra que usa el autor bíblico acá, afán, y la misma palabra que usa Jesús cuando le dice a sus discípulos y a aquellos que le oían que buscaran el reino primeramente de Dios y su justicia para que todo sea añadido. Dice, no os afanéis. Esta palabra es una palabra particularmente interesante, toda vez que su vocablo significa estar preocupados. Y es que uno podría decir que hay cualquier tipo de razones para estar preocupados. Preocupados por la salud, preocupados por los acontecimientos del mundo, preocupados por los familiares, por sus seres queridos, preocupados también por la economía, preocupados por todas las noticias malas que hay en nuestro alrededor. Y podríamos también sentarnos a sacar una lista infinita de aquellas cosas que nunca quizás se materializarían, pero que nos preocupa cada día. Si se nos va a dañar el carro, si vamos a perder el trabajo. Y aunque son cosas que no han ocurrido, tenemos suficientes razones a nuestro juicio que son suficientes para
preocuparnos, es decir, ocuparnos antes de. Ese es el vocablo que usa la escritura cuando se habla de afán. Pero también la palabra transmite la idea de la distracción. Cuando uno está afanado, uno cambia las prioridades de la vida y uno entonces invierte los valores acerca de lo que es bueno para dejar lo que es mejor. Este fue el caso que le tocó vivir a una mujer llamada Marta. En el capítulo 10, de verso 41 del Evangelio de Lucas, encontramos a una mujer sirviendo a los discípulos y sirviendo a Jesús de la mejor manera. Quería que ellos tuvieran una atención VIP. Así que ella está corriendo de aquí para allá, tratando de servir a Jesús y a sus discípulos, sirviéndole comida, bebidas. Pero llega un momento donde se da cuenta que su hermana María está a los pies de Jesús y ella absorta, ella embebida con lo que está escuchando del maestro. Marta lo interpreta como un acto de irresponsabilidad y además de abuso, porque no la está ayudando a servir al maestro. Y entonces le dice al Señor que se ocupe de María, que la envíe también a servir. A lo que el Señor Jesús le contesta, y quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Le dice el Señor a Marta: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. ¿Cuántas cosas? Demasiadas. Yo me imagino la cabeza de Marta, pensando en las bebidas, pensando en las entradas, pensando en el plato fuerte, pensando quién le iba a ayudar a distribuir, quién la iba a ayudar a vertir las bebidas en los vasos o en las copas. Y ella tenía preocupación por muchas cosas. Pero dice el Señor, sigue diciendo, te inquieta por demasiadas cosas. No eran pocas, eran demasiadas. Pero solo una cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Dice, y María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿Sabe? Hay mucha gente que sencillamente ajusta sus prioridades porque sabe que las cosas que les toca hacer son importantes. Pero a veces se deja lo que es mejor para complacer un sentido de urgencia que no es lo más importante. Yo no sé si a ti te ha pasado que en ocasiones no te gustaría ir para un lugar y alguna gente toman un día específico para hacer lo que no deberían hacer ese día. Por ejemplo, dejan de ir a la iglesia por lavar la ropa, dejan de evangelizar o servir a Dios por hacer alguna u otra cosa y creen que lo que están desplazando es menos importante. Pero entendemos por la palabra de Dios que es mejor hacer las cosas que a Dios le agradan, porque estas son eternas, porque estas son mejores, que están por encima de lo que es bueno o por encima de lo que es importante. Y no estamos hablando de un acto de irresponsabilidad, sino un ajuste de prioridades. Así que, ¿cuál es el significado para David cuando él dice una cosa? Al igual que le dijo Jesús a Marta, una cosa es necesaria, una cosa es importante. ¿Sabe? Yo creo que David interpretó a la luz de este Salmo 27, a lo largo de su corta vida, porque era todavía, me imagino yo, un joven en desarrollo cuando él escribió este salmo, o era un hombre ya maduro, no sabemos la edad en la que lo escribió, pero entendemos por el relato bíblico que estaba pasando por dificultades. La Biblia nos dice que él escribió al principio del salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Fortaleza de mi vida, ¿de qué de atemorizarme? Y habla de malignos, de angustiadores y enemigos. Seguramente
estaba pasando por un tiempo muy fuerte en su vida personal. Los exégetas bíblicos dicen que el contexto de este pasaje era la persecución del rey Saúl, que le estaba ferozmente aplicando a la vida de David. Recordemos que David ha matado al gigante, se llenó de celos, se llenó de envidia, y eso hizo que él se convirtiera en el principal enemigo de David, porque él no quería que nadie lo eclipsara, no quería que nadie tuviera protagonismo en su reinado. Él quería ser el más valiente, el más aguerrido, el más fructífero, pero se levantó David, un humilde pastorcillo, que con solo una pedrada en la cabeza de un gran gigante logró derrotarlo, cuando todo el ejército que acompañaba a Saúl temblaba ante el gran paladín. Fue así que entonces el salmista David escribió este salmo. El contexto de esta historia, de esta escritura, es que fue perseguido implacablemente por la envidia del rey Saúl. No tenía hogar, era un fugitivo. Él veía el templo de Dios, y yo quiero que pensemos en el templo de Dios no como el templo de Salomón. Recordemos que Salomón edificó el templo después de la muerte de David. Cuando David está señalando la casa del Señor, está señalando específicamente el tabernáculo de Moisés, que estaba en Siloé. Era el tabernáculo que representaba la presencia del Dios vivo. Pero también cuando él invoca y el deseo de estar en la casa del Señor, es que él buscaba también asilo espiritual. Hemos de entender que en el oriente, cuando una persona se refugiaba en la carpa o en la casa de una persona nómada, alguien que estaba en algún lugar, él era responsable de lo que ocurría puertas adentro. Es decir, que para David buscar asilo y buscar refugio en el templo era gozar de la protección divina, gozar de los beneficios de estar dentro de la casa del propietario. De manera que dentro de este contexto, David hace una oración en la que él demanda, es decir, él usa la oración como un recurso para establecer un principio o para activar un principio espiritual a favor de su necesidad. Lo primero que él dice es que sencillamente una sola cosa busca, una sola cosa demanda de Dios. Y parece increíble que un hombre con tantas experiencias espirituales solamente se limite a pedirle al Señor una sola cosa. ¿Sabe? Cuando yo a veces reviso mis oraciones, veo que no soy tan enfocado como debería serlo. Pedimos por las comidas, por la salud, pedimos por el trabajo, pedimos por las oportunidades, pedimos por los hijos, pedimos por nuestra nación, pedimos por el mundo, por otros ministros, pedimos por nuestros familiares, hay una lista infinita de cosas que pedimos al Señor. Pero David, en ese tiempo de crisis, entendió que una sola petición era suficiente para llenar toda su necesidad, y era estar en la casa del Señor. Y tú te preguntarás, pero ¿qué importancia podría tener estar en la casa del Señor? Y es que para la mente judía, la mente israelita, estar en la casa del Señor, como lo estaba diciendo David, no era el estar en el templo, una construcción física. Estamos hablando que cuando él apela a estar en la casa del Señor, se refiere al tabernáculo de la presencia de Dios, el tabernáculo de Moisés. Sí,
esa misma que le fue revelada a él mientras estaba en el monte de Dios, donde el Señor le dijo específicamente: hazlo de acuerdo al modelo. Es decir, todo lo que hizo Moisés lo hizo de acuerdo a una revelación, no que fuera realmente el lugar de la habitación de Dios, sino que era una sombra de lo que estaba en el cielo. Así que en esa representación, un lugar estaba destinado para el arca del testimonio, que era el lugar donde se derramaba la sangre del sacrificio, donde se hacía expiación por el pecado, donde la presencia de Dios se hacía visible en una llama, dicen la tradición judía, dicen los rabí, que se podía ver una llama de fuego azulada por encima del arca del testimonio. El arca que contenía, escuche, el maná, contenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía la ley del testimonio. Es decir, la palabra que nunca cambia y que Dios la dijo y que representa la inmutabilidad de su consejo y de sus palabras. La vara de Aarón que señala el sacerdocio establecido por Dios y la intercesión que realizaban los sacerdotes a favor del pueblo, pero sobre todo la provisión de Dios para el pueblo representado en el maná que estaba en el arca del testimonio. Así que cuando David invoca esta petición a favor de su vida y a favor de su necesidad, él lo que está pidiendo y con lo que él se está comprometiendo es a esto, escuche bien, a buscar la presencia divina. Yo no sé cuál es tu experiencia espiritual. Yo no sé qué tiempo tienes tú en los caminos del Señor. Yo no sé qué buscas tú de Dios. Y yo entiendo que algunos buscan más las manos de Dios que el rostro de Dios. Moisés fue un hombre apasionado por la presencia de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y él escribió en otro lugar: tu rostro buscaré. Porque él entendía que si se tiene la presencia de Dios en su vida, todo va a cambiar. Moisés, en un tiempo en el que Dios, enojado con el pueblo, le dijo que iba a enviar a alguien con él para que pudiera meterlo en la tierra prometida, Moisés se paró en firme ante la presencia de Dios con reverencia y le dijo al Señor: si tu presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. David entendió y el pueblo de Israel entendió que la presencia de Dios era suficiente para cubrir el espectro de toda su necesidad. Por eso es que el salmista David escribió: una cosa he demandado, una cosa he pedido. Se lo quiero leer como lo dice la Nueva Versión Internacional. Una sola cosa le pido al Señor. Quiera Dios que al terminar esta meditación nosotros podamos decir como David: Señor, una sola cosa te pido. Pero no solamente te la pido, la voy a buscar. Porque el problema nuestro, ¿sabe cuál es? Que le pedimos cosas al Señor y no accionamos. Le pedimos cosas al Señor y no ejecutamos nuestra responsabilidad. Algunos piden trabajo, pero no son capaces de llamar, ni de tocar puertas, ni de buscar. Y quieren que Dios les envíe los gusanos como lo hacen los pájaros y se lo pongan en el piquito. ¿Sabe? Eso no va a ocurrir. Porque cuando Isaac le tocó enfrentar una gran sequía y una gran hambre en su tiempo, dice la Biblia que él sembró en fe, sembró en obediencia, y ese año Dios le bendijo con una cosecha de 100 por 1. Cuando le tocó enfrentar la sequía, tuvo que hacer los huecos, los hoyos, los pozos, y cuando los hizo, Dios bendijo la obra de sus manos. ¿Sabe? Dios no va a bendecir a un vago.
Dios no va a bendecir a alguien que no se atreva a hacer su parte. El salmista David escribió: una cosa he demandado, pero también la voy a buscar. Me voy a levantar temprano, me voy a acostar temprano para estar vigoroso y con una mente fresca. Voy a hacer todo lo necesario para pagar el precio de la presencia de Dios sobre mi vida. ¿Por qué la presencia? Porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo de reunión, en la casa a la que él estaba señalando. En ese lugar, un hombre común había visto la gloria de Dios, y cuando fue enfrentado con la gloria de Dios en el monte de Dios, ese hombre descendió y su cara brillaba como el sol, tanto que los hijos de Israel se tenían que tapar la cara y decían: no podemos ver la gloria del rostro de Moisés, no podemos soportarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos expuestos a la presencia de Dios, la gente percibe que Dios está en nosotros. Cuando no oramos, la gente lo sabe, pero cuando oramos, Dios también demuestra su gracia y su favor en nuestro rostro, porque Él muestra la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que la presencia de Dios acompañó a los israelitas en el desierto, no solamente proveyendo, no solamente suministrando agua saliendo de la roca. La presencia de Dios se levantaba para decirle: levántate, Israel, levántate y marcha en pos de tu destino. Cuando la nube se levantaba, el pueblo de Israel se levantaba para proseguir su camino. De día era una columna de humo que los protegía del sol abrasador del desierto, pero de noche era una llama de fuego que le daba calor del frío del desierto, que algunos expertos dicen que puede llegar hasta menos 0 grados centígrados, a punto de congelación. ¿Se imaginan esa experiencia tan maravillosa? Y no solamente esa, sino descubrir cómo la presencia de Dios los ayudó a vencer a todos sus enemigos. Gigantes que la aventajaban por tener ciudades fortificadas, por tener todo el pertrecho militar, por tener toda la preparación, por ser mucho más corpulentos, mucho más gigantes y grandes que ellos, por tener carros acorazados, y todos esos recursos fueron vanos ante el poder y la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. De eso es que está hablando David. Una cosa he demandado, y esta buscaré: que esté en tu casa, Señor, que esté en tu casa. ¿Para qué? Todos los días de mi vida. No es los domingos, no es una vez al mes, es todos los días de mi vida. ¿Sabe? La gente vive como que si Dios fuese una cosa, como si Dios fuese una expendedora de alimentos, una expendedora de chucherías o cualquier cosa. Y ven a Dios como una fuente para suministrar sus cosas, y se olvidan que la presencia de Dios es una persona. Él es Jehová Jireh, Él provee. Él es Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Él es Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte, el que pelea nuestras batallas. Él es Jehová Sama, aquel que se hace presente cuando nos sentimos solos y desamparados. Pero Él es también Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz, que nos da tranquilidad, que nos da sosiego, que nos mantiene en calma cuando todo el mundo cae en desesperación. Pero Dios es también Adonai, Él es Señor, porque no todo el que dice Señor, Señor heredará, sino el que hace. Si Dios es para nosotros Adonai, debemos servirle, debemos obedecerle. No es solamente decirlo por decir
o vivir religiosamente, lo cual es una gran hipocresía. Este hombre llamado David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: una cosa demando la presencia de aquel que transformó a hombres comunes en hombres extraordinarios. Demando la presencia de aquel que me dio fuerza para, cuando estaba en el desierto, tomar osos, tomar tigres, tomar leones, tomar todo aquello que atentara contra las ovejas, y yo mismo con mis propias manos enfrentarlo y quitarle de la boca de la fiera a mis tiernas y maravillosas ovejas. Invoco a aquel que me dio poder para destruir gigantes, para destruir a todos los enemigos de Dios. Es lo que está diciendo David. Pero olvidamos que lo único que puede transformar nuestra vida de un simple pastorcillo a un matador de gigantes es la presencia de Dios. Por eso es que el salmista David dijo: una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Yo no sé si tú estás persiguiendo riquezas, estás persiguiendo fama, estás persiguiendo tener un nombre grande sobre la tierra. No lo hagas. David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios por obedecerle, y Dios le dio un nombre que hasta el día de hoy se sigue mencionando. Jesús, el Hijo de Dios, fue obediente al Padre, y aunque la gente creyó que había matado al que se decía ser Mesías, por su obediencia, por su fidelidad, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor toda rodilla se doble y toda lengua en los cielos y en la tierra confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy necesitamos entender que debemos pedir por la presencia de Dios en nuestra vida como cosa prioritaria. La versión internacional dice: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar. La palabra contemplar ahí significa revelar la hermosura. La palabra hermosura significa las cualidades. ¿Sabe cuándo usted puede tener una revelación de quién es Dios? Cuando usted es expuesto en la palabra, es expuesta a través de la palabra. Dios se revela a través de la palabra y le dice quién es Él. Pero cuando usted ora, Dios tiene el poder de revelarse a su vida. Dice la Escritura que nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe? No se trata de los que pueden ni de los que quieren, sino de aquellos que Dios tiene misericordia. Y Dios, al tener misericordia de nosotros, por ser humildes, podemos recibir la revelación de quién es Él. Isaías, el gran profeta de Dios, quien tenía la revelación supuesta de quién era Dios, no pudo realmente saber la magnitud de su grandeza hasta que Dios se le reveló a sí mismo. Y dijo cuando murió el rey Usías: yo, Isaías, vi al Señor sentado en un trono majestuoso y glorioso, y su falda llenaban el templo, y a una y otra voz en los cielos se oía un estruendo de muchas voces que decían: santo, santo es el Señor, 3 veces santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando yo lo vi, dijo Isaías, caí como muerto y comencé a decir cómo yo, siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al Señor. Y Dios se le reveló para convertirse en más grande de los profetas después de nuestro Señor Jesucristo. Hoy necesitas soltar toda distracción para estar enfocado hoy y siempre en aquello que realmente vale la pena. Soltar es una solemne advertencia para este tiempo,
Porque como lo dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes. Aparece otra vez la palabra afán. Distracciones. Esa distracción llamada dinero. Esa distracción llamado el engaño de las muchas cosas, de la vanidad, de todas aquellas cosas que conspiran contra la voluntad de Dios en nuestra vida. Mirad también, dijo el Señor, embriaguez, glotonerías, los apetitos de la carne, los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar como en los días de Noé. Va a pasar como en los días de Lot. Esos días eran normales y la gente corría de aquí para allá, se casaba y se daba en casamiento, pero Dios estaba alejado de sus vidas. Dios ocupaba el segundo escaño, el tercero, pero nunca ocupó el primer lugar. De lo contrario, hubiesen entrado en el arca con Noé y se hubiesen salvado. De lo contrario, hubieran salido de Seboín, de Sodoma y de Gomorra, liberados para obtener salvación. Pero la historia nos dice que todos murieron a causa de sus perversiones. Hoy necesitamos soltar las distracciones para que nuestros oídos y nuestro corazón estén apercibidos, para que cuando suene la final trompeta, todos nosotros podamos escuchar la voz del amado que diga: ven aquí a las bodas del Cordero. Hoy hay terremotos en diferentes lugares. Hoy hay guerra en diferentes lugares. Hoy hay hambres y pestilencias. Hoy hay todo aquello que nos señala que la venida del Señor está cerca. La gran pregunta es: ¿están nuestros oídos agudos a recibir el llamado de Dios cuando nos diga: allí viene el esposo? Salgan a recibirle. Dice la Escritura que 5 viudas, en una parábola, en una alegoría, 5 estaban apercibidas y 5 estaban descuidadas. 5 entraron a las bodas con el esposo, pero 5 quedaron fuera. Que no seas ninguna de estas personas que puedan quedar fuera. Debemos soltar toda distracción y comenzarnos a preocupar por realmente lo que es importante, que es la salvación de nuestras almas. Y termino diciendo con esto: debemos entonces soltar y poner nuestro enfoque o mirada, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy somos enfrentados ante la necesidad de contemplar la hermosura del Señor, de ser transformados por el Señor. Pero no vamos a ser transformados porque tengamos conocimiento mental en nuestra vida, sino hasta que experimentemos a Dios y su presencia en lo profundo de nuestro corazón. Seguramente algunas cosas han estado parando tu crecimiento y tu relación con Dios. A lo mejor son las redes, a lo mejor es una amistad, a lo mejor es negocios malos, a lo mejor es una relación con una persona que no te conviene, con un mundano, con un hijo del diablo, con alguien que no le agrada a Dios. Quizás estás sencillamente compartiendo con los demonios y los ídolos y compartiendo cosas que no se supone que debe hacer un hijo de Dios. Quizás estás cerrando tu corazón ante la bondad y la misericordia que Dios quiere mostrar a aquellos que no le conocen. Y tú quizás por amargura, por odio, por rencor, por falta de amor, has perdido el toque de Dios sobre tu vida. Quizás te dañaron, quizás abusaron de ti, quizás te traicionaron, pero hoy es día de que resetees tu vida de una manera completa, que suelte toda esa distracción, porque al final, dice la Escritura, cuando estemos en la presencia de Dios, todos tendremos que entregarle cuenta a Dios del tiempo que tuvimos en este cuerpo.
Hoy yo quiero invitarte a que sueltes toda distracción, a que te pongas a cuentas con el Señor. Y al hacerlo, reconozcas que tu fuerza es debilidad, que sin Él nada puedes hacer, que tu sabiduría, al igual que la mía, es locura, y que toda nuestra justicia es un trapo de inmundicia, que no podemos mostrarle a Él, ni poderle pagar a Él todo lo que ha hecho por nosotros. Así que allí donde estás, quiero pedirte que cierres tus ojos y hagas conmigo una oración de entrega. Y di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti y contra el cielo. He estado distraído con las cosas de este mundo y no he prestado atención con las cosas que son eternas. Pero hoy te pido perdón. Cámbiame, transfórmame, hazme una persona nueva. Hoy quiero que mi corazón vuelva a latir por ti, que yo anhele, como el salmista David, hacer una oración como la que él hizo. Una cosa he demandado, una cosa he pedido, una cosa he anhelado, pero esta voy a buscar: tu presencia en mi vida, Señor. Tu presencia en mi vida. No cosas materiales, no fuerza humana. Tu presencia, aquella que me hace sentir diferente, aquella que me hace vivir diferente, aquella que me protege, aquella que me rodea, aquella que me bendice, aquella que me da salud. La recibo en el nombre de Jesús. La recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar a Dios por ti rápidamente. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, Padre, que está lleno de inquietudes en el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que tú lo llenes de tu presencia, que él pueda ser impactado, ministrado, Señor, y de alguna manera trastornado por el poder de tu presencia. Que allí donde está el fuego de tu Espíritu le alcance, que el fuego de tu Espíritu, Señor, lo transforme, que el fuego de tu Espíritu, Señor, queme todo aquello que sea inútil. Yo los bendigo, Padre, por la autoridad que has dado a ministros y a pastores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos hasta esta hora, y queremos recordarte que puedas recomendar esta transmisión o este video a otras personas que sabes que lo necesitan, a tus familiares, a tus amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, en fin, que Dios ponga en tu corazón. Hasta una siguiente oportunidad, y saludamos y oramos y somos solidarios con nuestros compatriotas en Venezuela por este momento tan difícil que le está tocando vivir. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que Dios provea una salida gloriosa a este momento tan crítico. Bendiciones, saludos y hasta una siguiente oportunidad.